Esto es Área 51. Les doy la bienvenida sobre todo a los que... Bueno, está entrando gente, genial. Iba a saludar a los que vieran este video solo por YouTube, pero estoy viendo que ya se están sumando amigos. Buenísimo. Bienvenidos por acá. Ahora vamos a invitar a Nicolás Colombo a que se sume. A ver. No. Esta es la primera vez que lo hago. Ahí estamos con Nicolás. Ahí lo estamos esperando a Nicolás Colombo, que es el primer invitado de esto que hemos dado en llamar Área 51. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Se ¿Qué escucha? tal? ¿Cómo está eso? Sí, se Bien, escucha perfecto. buenísimo. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto, con los auriculares. Buenísimo, perfecto. Bueno, esto les decía recién, añado, es la primera emisión de un ciclo que le puse como nombre, Área 51. ¿Por qué área y no área? El aria viene del área de la ópera. A mí me gusta mucho la música llamada clásica y me pareció que hacía un buen juego de palabras y que a nadie se le había ocurrido. Con lo cual no sé si es muy genial o muy estúpido. Pero bueno, ya está, quedó Área 51. Acá vamos a charlar en el ciclo en general, ¿no? De cosas extrañas, maravillosas, misteriosas. Esa es la idea. Y quería que el primer invitado en Área 51 fuera Nicolás Colombo, más que nada porque somos amigos de hace mucho y compartimos muchas cosas, y entre esas cosas están los misterios de la ciudad de La Plata, que es justamente el título de los libros que escribió Nicolás, el título del blog con el que empezó todo esto, ahora nos va a contar. Y qué sé yo, quería que fuera él, una cábala. Eh, Nicolás, lo introduzco un poco, hago una pequeña introducción, después él les va a hablar del mismo. Como les decía recién, es autor de dos libros, Misterio de la Ciudad de La Plata 1 y 2. Además forma parte, junto conmigo, con Evelyn Burnicén y con Carla Caballero, del grupo La Plata Ciudad Oculta, que nos dedicamos a hacer, nos dedicábamos, después vamos a hablar un poco con Nico a ver cómo sigue esto, ¿no? Hacíamos tours a pie por la ciudad de las Diagonales, hablando de cosas extrañas, tratando de hablar de cosas que nadie habla, y además creo que hemos abierto una huella en cuanto al turismo alternativo en la ciudad. De eso vamos a hablar más tarde. Todo esto empezó en un blog, ¿no, Nico? ¿Nos podés contar? Ujú. Sí, empezó un blog que lo comencé a escribir allá por el año 2010, aunque bueno, estuve un par de años antes ya preparándolo, porque primero que me di cuenta que a mí me gustaba la historia de la ciudad, pero también cuando empecé a leer e informarme un poco, me pareció bueno que estaba interesante compartir toda esta información, ¿no? Y qué mejor herramienta que Internet para dar a conocer, para estar en contacto con la gente y poder difundir un montón de historias que a mí me habían llamado la atención y que por ahí uno buscando veía que había muy pocos datos o que muy poca gente las contaba, ¿no? Y cuando hablo de eso me estoy refiriendo más que nada a los mitos urbanos, a las leyendas de la ciudad de La Plata, que yo empecé con el libro de Volverto Reinal como la mayoría, leyendo las Mm, cosas que contaba, pero mucho no me, o sea, me llamó la atención, pero vi que por ahí muchas cosas no están bien fundamentadas, entonces me pareció bueno investigar un poco más y ver qué había de cierto. Así que bueno, arranqué con unas 10 historias, que eran las que más me habían llamado la atención, y después, bueno, investigando, uno siempre pasa que te vas por las ramas, buscas una cosa y encontrás otra y te pones a leer y te vas con otra más. Terminaron siendo más de 100 que durante 2 años estuve publicando ahí por internet. claro. Lo que tiene es que vos, tu manera de investigar, que es una cosa que a mí me encanta y en la cual yo me sumo por mi trabajo periodístico, no es solamente sentarte y googlear y buscar en internet qué es lo que hay, ¿no? Vos sos un hombre de hemeroteca, un hombre de ir a las fuentes. Contá un poquito tus aventuras en hemerotecas. Sí, cuando empecé a buscar, primero vi que hay muy poca bibliografía dando vuelta, o sea que se edite ahora. Hay muy poco libro de historia de plata, habría dos o tres en en las librerías, así que en las bibliotecas empecé a encontrar mucho más. No sé si todos saben que en la biblioteca de la universidad en Plaza Rocha hay una sala que se llama Sala La Plata, que tiene libros todos de La Plata, Berisso, Ensenada y alrededores, así que está muy bueno. En esas épocas uno podía entrar a la Sala La Plata y estar en contacto con los libros, ahora los cerraron, entonces yo diría casi que me leí todos los libros que están ahí, o por lo menos los hojeé,
Y después también en el mismo piso, antes estaba en planta baja, ahora está en el primer piso, está la hemeroteca de la biblioteca de la universidad. Así que a mí me gusta mucho buscar en los diarios. Ahí tenés diarios del día desde 1885 hasta la fecha, tenés el diario del Argentino desde 1907, el diario Buenos Aires, el diario La Plata, el diario La Razón, La Nación, hay un montón de diarios. Así que yo más que nada trato de ir a la fuente siempre que busco, y si puedo ir a varias fuentes mejor, ¿no? Para comparar y para contrastar lo que dice una persona y otra. A veces me llama la atención, siempre veo lo importante que tiene el periodismo, ¿no? Como para dejar por sentado cuando ocurrieron las cosas. Porque a veces un diario publicaba una noticia que a mí me parecía interesante y otro diario ni la mencionaba, entonces es como si no hubiera ocurrido. Sí, sí, claramente los puntos de vista de los distintos medios se nota muchísimo cuando te pones a investigar. Creo que ahora está como más homogeneizado, quizás por la cuestión de Internet, que hizo Sí. que las noticias aparezcan tan rápido que todos toman lo mismo. Algunos puntos de vista no varían tanto, salvo algunos diarios, pero en ese momento, por otro lado, los diarios eran muchísimo más importantes, los diarios de papel, de lo que son ahora, en el sentido de que eran prácticamente la única fuente de información confiable y que quedara, no como la radio, que era más inmediata, pero bueno, se iba todo en el aire, salvo que alguien lo grabara. ¿Y qué fuiste encontrando? ¿Cuáles eran esas primeras 10 historias, te acordás? No sé, estaría todo el tema de la masonería, el tema de la maldición de los gobernadores, seguro, alguna que otra historia de los túneles, o Alberto Reinal hablaba de toda la simbología del 666, del 13, todo ese tema del trazado. Esas fueron como las primeras que traté de investigar. Claro. Bueno, justamente ya que lo nombraste 2 veces a Gualberto Reinal, podríamos hacer, más allá de que sus ideas en muchos aspectos nos parezcan equivocadas, opiniones, pero estaría bueno hacer una pequeña reivindicación en el sentido de que después de muchos años Acá fue lo tengo el libro. el primero, ahí está, excelente, excelente, historia, ¿cómo es? Historia oculta de la Ciudad de la Plata. Es un libro que es bastante difícil de conseguir, a veces aparece en Mercado Libre, yo lo conseguí así, me lo mandó alguien de Mar del Plata, ciudad en donde estuvo viviendo muchos años, Gualberto. Pero a Gualberto yo lo conocí, fue una cosa rara porque, buenísimo, lo conocí cuando presentó el libro. En realidad yo pensé que iba a presentar el libro. Para los que no saben, Historia Oculta de la Ciudad de la Plata se editó primero como en fascículos, en pequeños cuadernillos, que iban saliendo con cierta regularidad, más o menos, ¿no? Cada 6 meses creo que salían, algo así. O un poco más, o un año. Sí, o uno cada año, más o menos. Claro. Y bueno, yo recuerdo haber visto en el diario El Día, año, no sé si fue en el 92 o 91, que un escritor iba a presentar un libro sobre los misterios de la Ciudad de la Plata. Y yo algo ya había escuchado en aquella época. Yo empecé a venir a La Plata en el año 90 a estudiar periodismo. Y me fui enterando de leyendas de la Ciudad de la Plata, de que había cuestiones misteriosas, pero todos comentarios. Cuando vi en el día que anunciaban que se iba a lanzar, a presentar este libro, bueno, fui. Yo creo que fue en el Círculo de Periodistas, en calle 48, pero la verdad que pasó tanto tiempo que ahora no estoy seguro. Y ahí me quedé asombrado cuando vi lo que era el cuadernillo, el primer ¿cuántos? ¿Qué tendrían? 16 páginas esos cuadernitos, Nico, Sí, menos de 30 seguro. Claro, sí, sí. Por un lado me asombró eso, porque además, obviamente que los vendía, todos se fueron vendiendo y salía lo mismo que un libro en ese momento, no me acuerdo cuánto, pero me quedé fascinado con la charla de Reinal, porque yo tenía una idea de la Ciudad de la Plata que era una especie de... Hay una ciudad en Rusia que se llama Akademgorodok, que es como la ciudad de la sabiduría, la ciudad donde están todas las universidades, se concentran un montón de esas cosas. Y para mí La Plata era una especie de ciudad así, un lugar donde se concentraba la sabiduría, donde era una ciudad eminentemente universitaria, bueno. Y de golpe, cuando Reinar empieza a hablar todas esas historias que yo había escuchado relativas a cuestiones misteriosas, a leyendas, sobre todo a la cuestión, a la historia negra, que él insistía con la historia negra de la Ciudad de la Plata, a mí se me abrió un panorama totalmente diferente y me quedé fascinado. Y ya desde esa época empecé a interesarme mucho por esa historia oculta que llamaba él de La Plata. Lamentablemente nunca lo volví a ver personalmente,
unos compañeros míos de periodismo al año siguiente le hicieron una entrevista, lo cual era bastante poco común, era una persona reacia a las entrevistas, era muy paranoico, y después yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo, o de charlar con él, o de verlo. Bueno, lo último que supimos es que falleció hace unos años. Bueno, como decía, que estuvo viendo en Mar del Plata. Vos, Nico, no llegaste a conocerlo personalmente tampoco. No, no lo llegué a conocer, pero conocí tanta gente que tuvo trato con él, que trabajó con él o que lo ayudó y que es casi como lo conociera, porque todos me contaban alguna anécdota, alguna cosa de su personalidad y la verdad que era un tipo bastante peculiar, digamos. Sí. Mirá, yo te cuento esta anécdota y cerramos la etapa reinal de la charla. Dale. En el año 1996 yo trabajaba en un semanario que se llamaba El Atajo, semanario periodístico, y yo propuse en un momento hacer un número, habían salido varios números especiales de monotemáticos, yo propuse hacer un especial monotemático sobre misterios y cosas extrañas. Acá me preguntan si se murió Reinal. Sí, se murió. Ahora, En 2013 se murió. claro, que además no se llamaba Gualberto Reinal, que era un seudónimo, No. entonces es difícil encontrarlo. Ujú. No vamos a decir el seudónimo, que lo busque. Dale. Volviendo a lo que te quería contar. En el año 96 editamos, por sugerencia mía, un monográfico que tenía artículos sobre ovnis, un artículo mío sobre el cementerio, con una entrevista a Juan Manuel March, un antropólogo que trabajó ahí mucho tiempo con Carlota Sempé, otras notas sobre Bisóper Casco, el famoso brujo de Gimnasia, pero la nota central, que estaba en las primeras páginas, era sobre los misterios y la presunta maldición de la ciudad de La Plata. Y tenía que aparecer ahí en esa nota una entrevista a Gualberto Reinal. Pero Gualberto hizo una cosa muy extraña. La nota al final, él se encontró con otro periodista amigo, con Juan Bautista Duiseide. Se encontraron en el centro de la ciudad de La Plata. Y Reinal le dijo, vení, acompañemos a un lugar que cuando lo veas te vas a quedar tapioca. Palabras textuales de Reinal. Bueno, caminaron, y cuando llegaron a la zona de la vieja estación, 17 y 71, donde hay una estación de tren que hace muchísimos años que no funciona para los que no son de La Plata. En esa estación, enfrente, había hasta hace muy poquito un bar muy particular, el bar de Edgardo, que creo que cerró hace 2 años. Sí, sí. Entonces, Reinal le dice a mi amigo, a Juan, al periodista, lo hace entrar, le dice, vení que acá está lo que te quería mostrar. Y lo planta, lo para frente a una vitrina donde había 2 o 3, no me acuerdo cuántas eran, cabezas disecadas de la cultura de los jíbaros. ¿Te acordás de eso, Nicolás? Sí, ¿Viste vos? Sí. las cabezas Las famosas reducidas. cabezas. Que Las después cabezas reducidas, bueno. cuando cerró el bar del Gardo ya la sacaron de exhibición porque supuestamente son restos humanos y no se pueden vender. Claro. Me encantaría saber dónde están, de todos modos. Pero lo que te quería contar era justamente eso, que armó todo un misterio, Reinal, y en realidad lo que quería era mostrarle las cabezas reducidas. Esa era toda la historia, no contó ninguna otra cosa. Hablaron de 2 o 3 pavadas y después se fue. Con lo cual, la anécdota es muy reducida, pero también muestra el estado, en algún momento quizás de, no sé si llamarlo alienación, pero era muy particular ese hombre, muy, muy particular. Y por más que contribuyó a reflotar el tema de los misterios de la Ciudad de La Plata de alguna forma, y vos fijate que inclusive vos empezás a laburar en el tema a partir de, como contestándole a Reinal de alguna forma, Ujú. pero tuvo para mí la mala leche o la mala entraña de hablar cosas muy negativas de grupos como los masones y otras cosas, bueno, justamente la maldición del 666, cosas así, ¿no? Inclusive atribuyéndole características masónicas a cosas que no la tienen, como las estatuas de las 4 estaciones de Plaza Moreno. Pero bueno, este fue Gualberto Reinal, pero ya está. Ahora vamos a hablar con vos, con Nicolás Colombo. Vale. Recién me contaste del blog. Bueno, ¿cómo llegás, cómo se te ocurre del blog hacer un libro, Misterios de la Ciudad de La Plata, en papel? Y eso fue, ya digamos, cuando yo terminé de escribir estuve un par de años sin publicar más en el blog y mucha gente me preguntaba si no había escrito un libro y dice, bueno, si no lo hiciste lo tendrías que hacer porque está muy bueno todo lo que investigaste y llegado ya el año 2015 fue, me di cuenta que si no lo publicaba yo lo iba a publicar otra persona porque había muchísima gente que vi que salía en televisión o en las radios y que estaba trabajando. De hecho,
Yo publico mi libro en diciembre de 2015, la primera edición, y en noviembre, que fue el mes del aniversario de La Plata, el diario Hoy saca un especial sobre misterios, que un montón de cosas las sacaba de mi blog, ¿viste? Vi que mucha gente estaba haciendo eso. Entonces, bueno, me propuse tomar como base lo que yo ya había escrito, que estaba publicado, y después añadir un montón de cosas que la había estado investigando, pero que no las había llegado a publicar por falta de tiempo o por falta de material. Así que bueno, entre todo eso le di forma del libro, no tratando de llevar un hilo conductor, que es lo más importante, y de diferenciar capítulos por temáticas. Así que bueno, en Claro. diciembre de 2015 salió el primer libro. El primero. ¿Y cómo fue la recepción de ese libro? Si no me equivoco, fue algo bastante llamativo, varias reediciones inclusive. Sí, creo que ya voy por la quinta reedición. Mirá, Eh, Sí, tuvo muy buena repercusión. Por suerte, yo había hecho 500 ejemplares en un primer momento, la primera edición, porque no tenía ni idea cuántos iban a vender, viste, al ser un autor que nadie me conocía, digo, andá a saber si se venden o si no se venden. Pero sí creo que en un mes y monedas se vendieron los 500 ejemplares y eso que los vendía yo no estaban en librerías todavía. Así que tuvo muy buena repercusión, por suerte. Y después tuve que hacer claro, la segunda edición ya al año siguiente, unos meses después en realidad. mirá, excelente. Además, repartiste muchos ejemplares gratuitos en bibliotecas, ¿no? Claro, sí, o sea, mi idea era, vi que a mucha Sí. gente por ahí le quedaba lejos o que no lo podía comprar, entonces Ujú. mi idea era que esté al alcance de todos, así como me pasó a mí cuando empecé a investigar la historia de La Plata, que me era imposible conseguir algo, digo, no quiero que le pase lo mismo a la gente cuando quiere investigar los misterios, así que doné más o menos a 120 bibliotecas ya, de escuelas, de bibliotecas populares, bibliotecas públicas, viste, me los pedían y otros directamente, la Claro, mayoría fui yo directamente. buenísimo. Ujú. ¿Y cómo llegaste a hacer un segundo? Porque me imagino que te habían quedado un montón de cosas afuera. Sí, la idea mía era publicar un libro, nunca se me había pensado escribir otro. Pero bueno, Claro. ante la insistencia de la gente y la buena repercusión que tuvo el primero, yo tenía un montón de cosas, como siempre me pasa que yo por ahí no estoy publicando cosas nuevas en los blogs y en internet, pero Ujú. sigo investigando. De hecho, ahora en cuarentena investigué un montón, tengo un montón de cosas que estoy haciendo. Y bueno, la gente me sigue insistiendo y digo, bueno, voy a ver con el material que tengo acá qué puedo hacer y armé más o menos un libro que tiene historias diferentes del primero, por ahí algunas temáticas son parecidas, por ahí tiene algunas cosas que el primero no incluía, pero bueno, sigue la misma línea de hablar de misterios y de curiosidades que tiene la ciudad. Claro, tal cual. Eh, ¿Hay un tercero dando vueltas ya que estás investigando tanto? Sí, tengo el tercero, supongo que saldrá el año que viene, no sé bien de qué va a ser el libro, porque estoy con varios proyectos, pero mi idea es sacar el tercer libro, un tercer libro, que no sé si va a ser todo de misterios, pero el año que viene. En algún momento me habías comentado que tenías ganas de hacer algo sobre la historia de Tolosa, que eso sí no hay nada. Ujú. ¿Eso está todavía en proyecto? Sí, de Tolosa mira, desde antes del segundo libro que estoy investigando de Tolosa, así que busqué mucho material por suerte. Así que sí, ojalá pueda sacar en algún momento de Tolosa. Lo que tiene de complicado Tolosa es que, bueno, no muchos no saben, pero fue fundada antes de La Plata. Y Ujú. cuando uno va a los archivos, al archivo de la provincia, por ejemplo, todos los archivos de los ministerios, de las diferentes dependencias gubernamentales empiezan con la fundación de La Plata. Viste, 1882 empieza todo, es como que antes no hay nada. Entonces buscar algo de 1871 es más difícil. Estuve buscando mucho, encontré de Tolosa en el Ministerio de Obras Públicas, encontré varias cosas, porque, viste, cuando se funda La Plata tienen que expropiar terrenos que eran de los Iraola, Claro, entonces hay, desde 1882 que se funda La Plata hasta 1920 más o menos están expropiando, duró casi 40 años todo esto. Y después encontré bastante en el Archivo de la Nación, también en la Biblioteca Nacional de Tolosa. Pero bueno, también el único libro que hay así más o menos serio de Tolosa lo hizo Laborde en el año 72, creo que fue, un año después de del centenario. Y lo que me di cuenta es que más que nada tiene mucho material que sacó el diario El Día y El Argentino en el cincuentenario, en el 21.
Así Ah, es una que, recopilación periodística lo que hizo claro, es Laborde, una, de alguna porque forma. Laborde estaba en la comisión del cincuentenario, que quería ver en qué fecha se había fundado Tolosa y quería hacer todos Ujú. unos homenajes, entonces, más que nada tiene eso. Si él me pregunta si tiene que ver Acá, con el parque ecológico, eso te iba a Iraola decir, sí. es de la misma familia. En realidad, el que fundó Tolosa era Iraola Pereira. La mayoría de los que están en el parque eran Pereira e Iraola. ¿Cómo es esa diferencia? No, No, nunca lo había porque escuchado, o no me acordaba. el padre era Jerónimo Iraola y la madre era María Pereira. Entonces era Iraola Pereira. El O parque lo sea que hizo Leonardo Pereira, el parque Pereira Iraola, que era Pereira e claro, Iraola. ah, mirá vos, increíble. O sea que hace poquito estuve leyendo sobre los Pereira Iraola, sobre una parte de la familia, porque en el medio en el que trabajo hacemos una serie de notas semanales sobre crímenes muy violentos o historias misteriosas. Y hice una nota sobre la muerte del pequeño Eugenio Pereira Iraola, un nene de 2 años que Ah, sí, creo asesinaron que en una estancia en Camet. sí, sí, lo escuché. Y claro, es muy interesante la historia, sí, y muy trágica. Y esta familia tenía propiedades por todos lados. De hecho, ellos estaban en una estancia cerca de Balcarce y el 27 de febrero de 1937 dicen, vamos un rato al mar. Y se van a otra estancia cerca de Mar del Plata. Es como que tenían repartidas propiedades por toda la provincia. Y así todo. Y bueno, y además la madre del nene era la nieta de Raúl Santamarina, hija de, creo que era Alberto Santamarina, que era un senador provincial. Raúl Santamarina es uno de los pioneros de Tandil. Son como familias que tuvieron mucha importancia. A mí lo que me llamó la atención de lo que dijiste recién es que siguieron expropiando tierras hasta 1920. ¿En qué zonas? Y en la zona de lo que ahora es Barrio Norte, todo eso se siguió expropiando. O sea, no es que hicieron el trazado de la plata de un día para el otro. El trazado de la Claro, plata lo fueron haciendo de a poco. De hecho, por ejemplo, viste que lo que es Parque Castelli y Parque Alberti van a tener 8 diagonales cada uno en su alrededor. es verdad. Todo Sí. eso, todo eso se cambió sobre la marcha. O sea, creo que por 1890, por ahí fue que decidieron no hacer esas 16 diagonales. Lo mismo con el famoso caso del Parque Belgrano, que al final terminó siendo Plaza Belgrano. Eso, vos ves los planos de 1882 y estaba el Parque Belgrano, pero después es un plano de 1900 y no aparece. Y eso, Reinaldo no decía que era la venganza de Tolosa, porque esos terrenos pertenecían a Tolosa, si Sí, no me esos equivoco. terrenos, yo encontré planos de ahí, de la expropiación, y sí, aparentemente el dueño las vendió y no se pudo expropiar y fue por eso que quedó loteado el terreno. Pero Reinaldo decía que era una guerra, él directamente hablaba, creo que hay un capítulo del libro que dice la guerra entre Tolosa y La Plata. Lo que yo encontré sí es que los tolosanos lo que hacían era cuando venían los ingenieros y colocaban los mojones para delinear las calles, se los robaban o no los dejaban pasar, ¿viste? Estaba el alambrado y no los dejaban entrar a los agrimensores y a la gente que tenía que hacer la delineación. Entonces, esa es la guerra. Lo que pasa es que, bueno, Reinal ya sabemos que maximizaba todo. Claro, pero de todos modos, ¿qué pensaban? ¿Que Tolosa iba a perder poniendo la ciudad al lado? ¿Qué era lo que ellos querían? ¿Por qué se oponían tanto, supuestamente, los tolosanos? Sí, sí, lo que dice, hay un artículo del día de aquella época que decía que los tolosanos tenían miedo de perder como su esencia, no de ser, ellos eran como una región más importante. De hecho, una de las cosas que estaba investigando es que Tolosa quería ser capital del partido de las Ensenada, quería desplazar a Ensenada, y justo cuando estaba por desplazar a Ensenada como la ciudad más importante del partido, viene un señor Eduardo Rocha y te funda una ciudad más grande que era la más moderna del país. Así que bueno, por ahí Claro, viene y la no, cosa. no solo más grande, sino que además hace una cosa muy rara, que es que el trazado nuevo se superpone al viejo por un pedazo. Sí, Eso pero es originalmente se muy iba a llamativo. superponer, originalmente iba a superponer totalmente La Plata con Tolosa. Lo que pasa es que Ah, mirá vos. cuando ocurrió esto de que la piedra fundamental la iban a colocar en una zona que era muy baja, que justo pasaba un arroyo y se Ujú, les inundó, claro, la tuvieron que correr más al sur y quedó la mitad de Tolosa arriba de La Plata y la mitad afuera que se salvó. claro. ¿Y qué hay de cierto en esa historia que dice que en realidad Plaza Molino tendría que estar donde ahora está Parque Sicardi? Sí, esa la ¿Qué escuché. es Está, esa historia? está buena la Mm, historia porque dice que los italianos se enteraron de que se iba a fundar La Plata más hacia el sur y que la plaza
digamos, lo que es Plaza Moreno, la Plaza Central, iba a quedar donde está Parque Sicardi, y fue por eso que hicieron el monumento que hicieron a Garibaldi lo hicieron allá. Y después, Claro. bueno, hubo un cambio de planes, se hizo mucho más al norte y el monumento les quedó por fuera del cuadrado. Pero bueno, eso es un mito principalmente porque el monumento a Garibaldi es posterior a la fundación de La Plata que lo colocan. Ah, mira. Pero bueno, sí es Y cierto que se cambió el lugar donde se iba a fundar La Plata, se cambió la fecha también. claro, pero ¿vos te acordás? En uno de los recorridos que hicimos una vez, vino creo que era de nacionalidad ecuatoriana, un muchacho, que había Mm. investigado mucho la ciencia hermética, etcétera. Para mí era masón el flaco, por más que no dijo nada. Pero ¿te Creo que acuerdas tenía que un había anillo dicho con la que, escuadra del compás. claro, ¿te acuerdas que había dicho que radiestecistas con el péndulo habían determinado que tenía que ser en Villa Garibaldi, la Fundación de La Plata, porque hay como cruces de líneas de energía? Eso me pareció muy interesante, pero creo que no hay ninguna investigación sobre el tema, no, nunca lo leí nada. Yo no sé dónde lo supo él tampoco, pero no sé, me pareció interesantísimo teniendo en cuenta que los fundadores de La Plata eran masones, investigadores de ese tipo de temas también. Sí, la verdad que de eso desconozco. Si hay investigaciones, por lo menos yo no leí ninguna. Y la verdad que nunca escuché tampoco que los fundadores hayan tenido esas ideas como para investigar. Por lo menos no las hicieron explícitas. Claro. A ver, dame un segundo que voy a pasar al chat, como dicen los expertos. Vamos a ver qué está comentando la gente. Acá pregunta bárbara.al96. ¿Dónde está sepultado el fundador de nuestra ciudad? Bueno, esto se lo puedo contestar yo, se lo puedes contestar vos tranquilamente. Si querés comentarle la historia de por qué Dardo Rocha está donde está. Sí, sí, bueno, Eduardo Rocha vivía en Buenos Aires y cuando muere en el 21 lo entierran en la bóveda que tenía la familia en el cementerio de la Recoleta, con su esposa que había muerto unos años antes y un par de hijos que también habían fallecido. Pero después, unos años después, creo que 20 años más o menos después de que muere Eduardo Rocha, uno de los hijos es nombrado comisionado municipal de La Plata y lo que se le ocurre es traer los restos de sus padres para que descansen en una cripta fabricada especialmente en la Catedral de La Plata. Así que bueno, desde la década del 40, creo que fue en el 42, tenemos a Eduardo Rocha y a su esposa enterrados fuera de su voluntad, pero bueno, están enterrados en la Catedral de La Plata. Claro, la cripta se construye cuando se hace toda esa escalinata enorme, ¿no? Que se modifica la traza de Plaza Moreno y Claro, otras sí, cosas más o más, menos más para o esa menos por esa época. época. Ujú. Tal cual, tal cual. Eh, lo que me llama siempre la atención a mí, cuando puedo aprovecho este, para denunciarlo, si se quiere, es que para ver los sepulcros de Dardo Rocha y de Paula Arana, de su mujer, hay que pagar, porque hay que pagar la entrada al museo, ¿no? Porque actualmente está como la entrada del museo, Mm. y, y antes, durante mucho tiempo, antes de que la Fundación Catedral, antes de que se hiciera comercial toda esa Sí, zona, vos entrabas a la nave principal, que sí, había dos escaleras a los laterales que en daban a el la interior. cripta. Claro, y ahora están Claro, anulados. pero inclusive yo, como te comenté antes, en el año 90 empecé a estudiar en La Plata. Ya en esa época estaba siempre cerrado el acceso. Yo no sé en qué momento lo cerraron. ¿Vos llegaste a bajar por esa escalera? No creo, vos sos mucho más Sí, sí, chico. sí, yo en los Así, 90, las primeras veces que fui, me acuerdo que entré desde el interior de la catedral, bajando esas escaleras. mira, Lo que claro, no, había la verdad antes que yo nunca la lo que bajé. había eran rejas, después pusieron las puertas de vidrio también, pero sí, las cerraban, pero Sí, después la mayoría del tiempo están abiertas. claro, claro. Qué particular la catedral, ¿no? Y toda la zona de Plaza Moreno. A mí es una zona que me encanta. De hecho, yo busqué y ahora vivo en una zona cercana porque me atrae mucho. Yo creo, eh, esa es mi creencia, ¿no? En particular, que tiene una energía muy, muy significativa. Inclusive había un autor que ya ha fallecido, Claudio Omar Rodríguez, siempre lo cuento en los recorridos que hacemos, que en Plaza Moreno se habían enterrado cristales de cuarzo para captar esa energía y para difundirla. Inclusive si pensamos en que la ciudad se fundó elegida por un radiestesista, siempre yendo por esa hipótesis, ¿no? Ujú. Que no hubo algún motivo por el cual se eligió Plaza Moreno, más allá, además de la cuestión de que el sitio original era un lugar inundable y hubo que correr la ciudad, pero también algo particular tiene que haber.
En la Ciudad de La Plata, en el diseño de la Ciudad de La Plata, para mí no quedó nada al azar. Siempre lo decimos cuando hacemos los recorridos también, y es algo que vos has escrito sobre eso. El diseño particular del plano de Ciudad de La Plata, que responde a una geometría masónica y llena de simbología matemática. ¿Querés comentarme algo de esto? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se ve cuando uno mira el plano? ¿Cuáles son los símbolos masónicos que uno ve? Sí, bueno, primero lo que hay que aclarar antes de todo, nosotros siempre decimos en las visitas, es que uno, no somos masones, y después dos, que diría yo, que no hay documentación que avale todo esto. O sea, yo siempre escuché a los masones hablar del simbolismo, pero nunca encontré hasta ahora un documento que diga que las diagonales 73, 74, 78, 79 fueron puestas para formar una figura a propósito. Pero sí, siempre que hablamos con los masones, muchas veces nos cuentan que el gran símbolo que tiene la ciudad es el mismo trazado donde uno, si lo ve, puede ver formada la escuadra, Yo el lo voy a compás, ir la buscando plomada. mientras vos hablás. Sí, Claro, la escuadra, el compás, la plomada. Después nosotros hablamos también del árbol cefirótico, de el número pi, el número áureo que pueden verse, de toda esa disposición que los masones tienen dentro de una logia que se puede ver. Esto, según los mismos masones, se puede ver formada por las diferentes plazas. Claro, ahí está la escuadra del compás. exacto, formado por las diagonales. Para que bajo, ¿eh? Ahí está. Ahí volvemos al. Sí, tenemos la escuadra, el compás, me decía recién, la plomada, después el árbol sefirótico. Sí, hay un montón de cosas. El tema de las relaciones numéricas, viste que Reinar hablaba del 666. También se puede decir que la numeración tiene algún secreto, porque a mí no llama la atención que justo por el medio de la ciudad pase la calle 13. Sí, eso también los masones, por lo que han dicho, es que el 13, como significa la transformación, es justamente importante que pase por el centro, porque ellos lo que buscan al iniciarse es transformarse en mejores personas, en mejores hombres. No, y lo mismo el famoso 52 que no se ve, que está desaparecido, es 13 por 4. Exacto. O sea, La tenés el calle 4, fantasma, si se quiere. claro, Sí, tenés de vuelta el 13 y tenés el 4 que es el símbolo del albañil, o del 4 que son los cuatro lados del cuadrado de la ciudad. tal cual. Sí, no, de esto hay para hablar horas de un montón de cosas. No, acá nos pregunta, creo que Facundo Arroyo, Fac Arroyo, ¿de qué recorrido hablan? Bueno, y me da pie como para que charlemos un poquito de La Plata Ciudad Oculta. Ujú. Acá hablo un poquito yo porque fui como el que Dale. fundó, digamos, arrancó con eso. Allá por 2012, un amigo que tengo, que es un amigo de hace muchos años, él ha trabajado en turismo acá en La Plata, pero es un hombre que ya está grande. Y lo habían convocado, le habían preguntado desde la Fundación OSDE si él se animaba a manejar unos tours que solía hacer la Fundación en más o menos uno para otoño y otro para primavera, ¿no? Tipo mayo y octubre, algo así. Claro, sí. Y Y él pensó en mí, a mí me gusta la historia de la ciudad, siempre la comentaba con él y todo, no era experto en el tema, pero me gustaba muchísimo y siempre tuve vocación de aprender y investigar. Sobre todo los temas ocultos y misteriosos, ¿no? La masonería y esas cosas. Y él me dice a mí, me convoca, me pregunta en realidad, pero él no quería hacer el trabajo. Me dice, mira, andá y habla con tal persona y fíjate, bueno. Entonces fui y hablé con Elia Nepeleoa, que es la que maneja todo ese tipo de cosas en la Fundación OSDE, una gran persona, excelente persona. Y Elia me dijo, mirá, lo que necesitamos son 4 personas, son 2 micros para llevar a la gente, 2 personas en cada micro y con ciertos recorridos temáticos que siempre terminan en un punto, bueno, era algo más o menos así. Me tiró como la onda de lo que tenía que hacer. Claro, yo necesitaba 4 personas. Yo conocía en el área de turismo a Evelyn Burnicén. Ella siempre publicaba cosas, sabía que había manejado grupos en la actividad de la noche de los museos. Entonces mi primera entrevista fue con ella, charlé con Evelyn,
le conté cómo era el asunto y le dije que yo conocía a otra persona más que iba a llamar, pero bueno, si ella podía aportar otra persona. Y ella vino con su compañera, también coordinadora de turismo, Carla Caballero. Nos faltaba el cuarto. ¿Quién era el cuarto? Yo sabía que quería hablar con vos, yo venía leyendo tu blog, venía leyendo otras cosas, nos teníamos de amigos en Facebook, nunca nos habíamos visto. Nos pasó una cosa muy curiosa, el 21 de septiembre de 2012, cuando en el festejo de la primavera tocó Babasónicos en vivo en Plaza Moreno. Yo aparezco en un video tuyo, que ese video saqué una foto de mi cara y lo tuve de foto de perfil un tiempo largo. Bueno, pero nos conocimos personalmente un tiempito después, fuimos a hablamos con nosotros, entre los dos, fuimos a hablar con Elian, y bueno, y ahí arrancó nuestra historia, primero con OSDE, que hicimos ese año, y 2013, ya 2014 creo que no, me parece que solamente esos 2 años. Y al año siguiente nos lanzamos, ya en 2013, nos lanzamos como grupo independiente el 19 de noviembre de 2013, fue nuestro primer recorrido, como La Plata Ciudad Oculta. ¿Cómo fue tu experiencia con el grupo? Yo es algo que nunca te pregunté personalmente, pero digo, bueno, si nos querés contar, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece el tema de hacer este tipo de recorridos? Si te parece interesante, como parte del asunto. ¿Y qué me podés contar? Sí, la primera experiencia me acuerdo que hicimos un recorrido que ya estaban armados por OSDE, que era ir a Ensenada a la Escuela Naval, ese fue el primero de todos. Me acuerdo que mi compañera Carla estaba medio nerviosa y se empezó a olvidar las cosas y terminé haciendo yo casi todo el recorrido arriba del micro, contándoles porque salíamos de Plaza Moreno, íbamos hasta la Escuela Naval en Ensenada, y todo ese recorrido que habrá durado 20 minutos, no fue tanto, pero bueno, yo fui contando toda la historia de la Fundación de La Plata y de lo que había antes de la Fundación de Ensenada. Pero igual estuvo bueno. Yo creo que Carla en la Escuela Naval se puso nerviosa por otra cosa. Puede ser, sí. Por uno de los jefes que la invitó a cenar, bueno, aparte. Continuemos. No, igual no fue muy bien, y después tuvimos otro al día siguiente que ese ya lo hicimos normalmente, que creo que fue el recorrido del ferrocarril, me parece. Ahora no me acuerdo muy bien. El ferrocarril fue en 2013. El segundo de ese año me parece que fue el de las casas. De los espacios verdes, sí. Espacios verdes, claro. Que no me acuerdo dónde terminó ese. Fue hace muchos años. Sí, fue hace 2012. Pero bueno, sí, los recorridos están muy interesantes porque la gente se prende. Yo siempre digo que para conocer la ciudad no es como hago yo nada más ir a bibliotecas y a museos, sino que uno de los eventos más interesantes que hay es la noche de los museos, porque podés conocer un montón de lugares que nunca están abiertos, y ir a visitar, y que siempre ahí en todos lados la gente te cuenta. No sé, yo aprovechaba cuando se hacían, agarraba la bicicleta y creo que en 2 o 3 años me recorrí los 50 museos que había en la lista. Pero eso que está muy bueno. Y los recorridos que hacemos nosotros está bueno eso, que la gente se prende, se engancha, como contabas hace un rato este hombre que nos empezó a contar su historia de dónde se había fundado La Plata y por qué. Siempre hay alguno que se acerca, y las temáticas que planteamos nosotros, siempre digo también que la ciudad de La Plata te la venden como la ciudad planificada, como la ciudad urbanísticamente hablando, que está todo planeado, y viene siempre por ese lado, de ver el eje monumental, de ver los edificios públicos, a lo sumo ir a la República de los Niños que queda en Gonet, pero queda ahí la cosa, nunca te cuentan las historias. No sé, nunca te cuentan sobre las personas que vivían acá, de Sábato, de Favaloro, de Borges que venía a La Plata. Se habla muy poco de los misterios, del tema de los ovnis. Entonces, viste, ese tema de historias también son parte de la identidad platense, y está bueno tenerlas en cuenta. Claro. Sí, yo siempre comentaba, cuando hemos ido a entrevistas radiales con vos, que toda esa información estaba buena tenerla. Vos en algún momento hiciste un libro, pero que también nos parecía copado poder transmitirla cara a cara con la gente. Y lo de los recorridos siempre nos pareció algo interesante. De hecho, no solo hemos hecho recorridos así pagos, como los tradicionales de La Plata Ciudad Oculta, también hemos hecho un recorrido a La Gorra una vez. ¿Te acordás que fue un contacto interesante con gente de otros lugares que había venido a un encuentro de couchsurfing? Y también colaboramos con la Comisión Nacional de Patrimonio para el Día de los Monumentos y Lugares Históricos. Sí. La verdad es que hablamos en Plaza Moreno, que bueno, yo me había anotado para este año, había anotado el grupo para este año, pero
por los hechos de público conocimiento, supuestamente se pasaron por octubre, pero yo creo que no se van a hacer tampoco. No se habló más del tema, porque la pandemia y la situación que estamos viviendo se extendió bastante más de lo que mucha gente preveía en realidad. Pero bueno, inclusive, como está la situación ahora, tampoco se podría, yo creo que ni siquiera con tapabocas se podría salir a la calle, hablar con la gente. Creo que no da, esa sería la palabra, ¿no? La expresión. No da para salir ahora. En algún momento planteamos si se podría llegar a hacer, no sé qué te parece a vos, como un encuentro por Zoom sobre algún tema. Eso por ahí daría, sería una actividad interesante, pero bueno, vendremos ahí, hay gente que nos está preguntando, que está pidiendo venir como buen plan para la pospandemia, estos recorridos. ¿Y cuál es el recorrido que más nos pide la gente, Nico? ¿Cuál es el recorrido más famoso? Sí, y el que primero hicimos, el de masonería, es el que más pide la gente siempre. Exacto, sí, tal cual, tal cual. Ojo que acá entre la gente que está escuchando está Gabriel Darrigrán, que escribió un libro muy bueno que se llama La ciudad de los geómetras, excelente libro sobre masonería, de los muchos que hay acá en La Plata escritos, ¿no? Me parece que hay bastantes, ¿no? Uno por ahí piensa que de masonería solamente escribió Reinal, pero también está el libro de Martínez Peloa, La escuadra del compás entre las diagonales, que es una especie de hay cosas originales, pero también hay cosas que ha sacado de otras cosas del cementerio de la Ciudad de La Plata. Está muy bueno también. Está el libro de Katz. Yo creo que hay bastante escrito sobre masonería, sobre La Plata, pero acá está saludando a Gabriel, qué grande. Mm, Pero bueno, sí es cierto que es algo que llama mucho la atención la masonería. Es la gente escucha masonería y para la oreja, digamos que sería eso, ¿no? Y vienen muchos por eso. El recorrido más nutrido que tuvimos hasta ahora fue uno de masonería, de los pagos, digo, ¿no? Porque el más grosso que tuvimos hasta ahora fue justamente, el de Día de los Monumentos, que yo creo que había 90 y pico de personas, pero después en uno de masonería llegaron a venir 60, que es un montón para el que no sabe, para este tipo de cosas, es muchísima gente. Y la verdad que la pasamos lindo y es interesantísimo hablar de masonería. Y aprender sobre masonería, porque nosotros, como hablábamos al principio, ¿no? No somos masones, pero nos gusta leer sobre eso, nos gusta enterarnos, y sigue siendo un enigma la masonería, ¿no? Pese a que estamos en 2020, que hay tantos documentales, que es fácil contactarse con los masones a través de las páginas web, pero bueno, siguen siendo, todavía hay una parte que está vedada, que está cerrada al que no es masón. ujú. Y sí, aprovecho, me acordé, puedo pasar un chivo, que el viernes que viene Carlota Sempe va a dar una Dale. charla que se llama La masonería y el Museo de la Plata, que bueno, la dan Mirá vos. desde la fundación del museo. Creo que era el viernes que viene, no me acuerdo si era a las 6 de la tarde, algo así. ¿Por qué plataforma? ¿Te acordás? Si es por acá o Eh, por... por Google Meet, si no mal recuerdo, después lo voy a compartir en mi página. No, buenísimo. Sí, acá están, yo justo nombré Zoom y la amiga Dren Kavalich pide que Zoom no. Y es un tema las charlas por Zoom, sí. Yo he estado en dos o tres. Tiene una gran ventaja con respecto a esto, que es muy fácil compartir fotos en Zoom. No tengo que levantar el celular y mostrar la pantalla de la computadora. Viste, lo compartís de otra manera. Pero bueno, sí, reconozco que es incómodo. Nico, mirá, ya vamos 45 minutos y esta tiene un Mm, límite creo que de una hora. Ahora quiero que hables vos un poco más, porque yo siempre me cebo y empiezo a charlar. Escuchame, te voy a hacer la pregunta que nunca te hicieron, te imaginarás. ¿Cuál de mm. todas las historias que investigaste? Yo te he escuchado mil veces contar esto, pero bueno, me gustaría que le cuentes a la gente. ¿Cuál es tu historia favorita de todas las historias Mm. misteriosas de la Ciudad de La Plata? Sí, ¿O cuáles son? esa es la pregunta típica y mira, me la han hecho tantas veces que ya tengo dos respuestas como armadas para responder. Dale, dale, Una, dale. sí, Poné la respuesta y andate si querés, el cassette. no, una respuesta que digo siempre es que la historia que más me gusta es la que no descubrí todavía, porque yo me la paso investigando y por ahí medio que investigo algo y ya me aburre, entonces sigo buscando y sigo investigando más cosas. Ponele ahora, estuve investigando un montón de historias de fantasmas en épocas de cuarentena, Ujú. así que ese tema está bueno. Y después Mira, otra respuesta que tengo
es que las historias preferidas mías son las que tienen, que vos las enganchás como un mito urbano, como algo que tiene algo de cierto, pero mucho que tampoco es verdad, y después te termina, cuando terminas escarbando y viendo de qué se trata, ves que la historia era realidad. Como pasa con el tema de los túneles, por ejemplo, que si bien yo en mi primer libro le dedico todo un capítulo y hablo de todos los túneles y pongo fotos de cada uno de los que tuve la oportunidad de ver o de encontrar fotos de los diarios, está por ejemplo el túnel que estaba ahí en 1 y 59, que muy poca gente lo conoce, que existió, que fue uno de los que, digamos que los túneles más largos que por lo menos se han encontrado, porque el de Plaza Malvinas es un túnel de 40 metros, y este túnel que iba, no sé si mucha gente no lo conoce, esto fue en el año 32, así que puedo contar la historia. Vos habías escrito una nota justo sobre este tema que está muy Sí, buena. sí. Bueno, en el año 32 La Plata cumplía 50 años en noviembre, y 2 meses antes, en 1 y 58 y 59, donde ahora está el registro civil, había una cárcel de encausados. Y en esa cárcel de encausados un grupo de presos de dos o tres pabellones, 33 en total, se fugaron a través de un túnel que habían cavado todo debajo de Avenida 1, que iba desde el pabellón, desde abajo de una de las camas estaba el boquete de entrada, pasaba por abajo de unas oficinas, de los baños de la cárcel, salía para la calle y le enfilaba justo para el jardín que daba a la calle de un hombre que se llamaba Herminio Mignoli, que vivía justo enfrente, que era el único de toda la cuadra que tenía un jardincito por donde los presos podían hacer el boquete de salida. Y bueno, imagínate lo que fue hacer en esa época, que hablar del barrio del Mondongo, de la zona de 1 y 59, era como hablar Claro. de una zona muy marginal, calles de tierra, había muy pocas calles de adoquines, eh, y los presos tuvieron tan audacia para hacerlo que se habían hecho de herramientas. Por ejemplo, tenían un palo con clavos en la punta para cavar, se habían hecho de unas bolsas de arpillera para meter la tierra. Claro, ahí está el croquis de lo que era el túnel. Ves que primero le enfilaron hacia los baños y rompieron el caño de Claro. placa y empezaron a sacar la tierra por ahí. Después, cuando vieron que se tapó, lo que hicieron fue llenar las bolsas donde les traían la comida a la cárcel y las escondían en un sótano, que era una de las falencias que tenía el edificio. Y se habían hecho un respiradero para darle aire. Claro, ahí está el Esa es la edificio, cárcel. esa Claro. era la cárcel. Esta cárcel es la que estaba en el Palacio de Justicia, y ese es el boquete que estaba debajo de una de las camas de los presos en el pabellón, que tuvieron que perforar el piso, que era de hormigón, de cemento. Tremendo. Inclusive en una época que había casas que no tenían luz eléctrica, ellos se habían colgado de la luz del pabellón y habían hecho con alambres forrados así con brea y con plástico, no había en esa época, se habían hecho de una luz para trabajar durante las noches. Estuvieron 2 meses haciendo el túnel este, y como decía, se fugaron 33 presos. Y tanto tiempo tuvieron para hacer el túnel que inclusive le dejaron un recuerdito a los guardiacárceles. Ahí pusieron un cartel que decía se alquila en la celda que había quedado vacía, y en la entrada al túnel un cartel que decía Paso de los Libres. No, genial. Maravilloso. Así que es una historia de película, está muy buena. Sí, a ver que no se me caiga. Ahí está. Sí, a mí también es una de las historias no sobrenaturales, debe ser la que más me gusta. Ujú, Vos ya sabés cuál es mi historia favorita. sí, Eh, esa después Mi idea es también escribirla en algún momento, que es la de la Casa de Sangre, calle 54. No vamos a adelantar nada porque de eso quiero hablar en otra entrega de este ciclo de Área 51. Pero bueno, y lo mismo que la historia del primer ovni de La Plata, que es fascinante. Contala esa vos, que te doy la palabra a vos con respecto a sí. cómo fue lo del primer ovni de Argentina que apareció acá en La Plata. A ver si me acuerdo, creo que fue el 11 de julio, ¿no? Del 47. Exactamente. El 11. Sí, sí. Sí, el 11 de julio del 47 ese es el primer registro que se tiene, por lo menos de manera escrita en la prensa, de un ovni en Argentina. Porque un par de días antes había sido el famoso caso Roswell en Estados Unidos, y de pronto en la prensa empezaron a aparecer noticias que hablaban de los platos voladores, en realidad era como se los denominaba en aquel momento, y apareció una noticia en unos diarios de La Plata que hablaban de una luz violácea que había irradiado una esfera arriba de un naranjo que estaba en la esquina de 25 y 56, si mal no recuerdo. Claro. Y bueno, fue una esfera que estuvo ahí como flotando arriba de este arbolito durante unos segundos, empezó a cambiar de color,
y de pronto así como apareció, se fue a una velocidad increíble hacia arriba y desapareció. Y hubo testigos, por suerte, esto fue en el año 47, hubo testigos que nombraban esto, pero la verdad que muchos datos no se tienen. De hecho, cuando fui a Buenos Aires, una de las tantas veces que investigué allá, busqué los diarios y algunos no lo nombran, otros lo nombran así como una cosa graciosa, cómo va a haber un plato volando. Viste, creo que vos te acordás, había una mujer que decía los únicos platos volando que van a ver van a ser los que le tira a mi marido por llegar tan tarde a casa. Exacto, Pero, sí, 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 sí. pero sí, bueno, fue un precedente y fuimos los primeros, digamos, en tener un ovni, por lo menos registrado así en la prensa. De hecho, el grupo ICO hace unos años colocó en el Parque Bucetich, a 2 cuadras de donde ocurrió este fenómeno, una placa en un árbol que dice que acá se había registrado el primer caso ovni en Argentina. Tal cual, sí. Y esa zona además no está muy lejos. ¿Cuánto está el parque Bucetich de la calle Y, 72? y Y a cuatro serán, cuadras, es el 68 claro, termina. no, el 68 no, el parque Saavedra también es 68, Ah, el el Bucetich, Parque Saavedra. El Bucetich en claro, bueno, 54. pero por eso, digamos, si nos vamos un poco para el lado 72, llegamos no estamos muy lejos de Meridiano Quinto y de la zona 72, que acá la gente está preguntando. Nos quedan unos minutitos, ¿qué podemos decir de la zona 72? Sí, eso supongo que ya vas a hacer un programa especial, pero bueno, la zona 72 es una denominación que le ha dado a algunos ufólogos a toda esa área verde que hay en Avenida 72, más o menos desde 13 hasta 19, un poquito más, que es donde antiguamente estaban los ferrocarriles, el ferrocarril provincial, que había varios talleres y los fueron demoliendo, y bueno, quedó entre la Rambla de 72 y toda esa zona, es como una pista de aterrizaje que algunos dicen que es un área con mucha actividad de ovni, lo que se han visto no Ujú. solamente luces en el cielo, eh, incluso apariciones de humanoides, sino las famosas huellas de pasto quemado. Hay varios Claro. relatos sobre esa zona. Y bueno, en el puente peatonal que está al lado de la estación, cruzando la avenida 72, también el grupo ICO colocó una placa que dice la zona 72. Claro. Yo en algún momento quiero hablar en este ciclo con Carlos Ferguson, que escribió un libro sobre la historia de los ovnis en La Plata, apariciones de ovnis en la ciudad de La Plata. Él tira dos cosas interesantísimas, que son, primero, que hay registrado un episodio anterior, inclusive al del 11 de julio, que está mencionado al pasar en los diarios. ¿Te acordás que cuando dice, después que había pasado lo del 11 de julio, un estanciero cuenta que vio tal cosa? Lo que pasa es que no hay una fecha determinada de eso, pero es interesante ese detalle. ¿Y por qué la ciudad de La Plata y en otro lugar, no? ¿Por qué no Buenos Aires? Eso también siempre me llamó la atención, pero bueno, el fenómeno ovni es tan raro, tan complejo, que hay preguntas que es difícil tener una respuesta, y menos a, ¿cuánto pasaron de ese año? 70 y pico de años. Ujú, sí, Hace es difícil ya muchísimo. encontrar testigos directos. Claro, claro. Eso por un lado. Y después, justamente, él dice que, sí, me dijo personalmente inclusive, que el fenómeno, la manifestación ovni más interesante que hubo acá en la ciudad en su historia, ciudad que por otra parte, eso también lo dijo Ferguson, en promedio, digamos, estadísticamente se ven más ovnis acá que en Capilla del Monte. Es un detalle interesante, pero bueno, queda por otro momento. Pero él dice que la aparición ovni más interesante de todas tuvo lugar en Tolosa, en tu barrio. Sí, Eso fue inclusive cerca de tu casa, en realidad fue en Ringuelet porque fue cruzando en el Nieto Ringeré en Rey. realidad. Claro. Sí, esa ¿Y es eso la cómo ley fue, te también. acordás? Sí, ese caso, a ver si me acuerdo, por ahí vos te acordás mejor, pero dice que un grupo de gente ya era medio de noche y estaban ahí en su casa mirando televisión después de cenar y escucharon como un ruido y de pronto vino una luz como que se hizo de día desde el patio. Ellos tenían un patio que da al Ujú. fondo y salió primero el hombre de la casa, después creo que tenían un hijo, una hija que salió y la esposa también. Y llegaron a ver como un objeto que estaba a baja altura, digamos a 4 o 5 metros, no estaba muy alto, un objeto así brillante, que ya se estaba yendo, o sea, como que había tocado el suelo y se estaba elevando. Y ellos después al día siguiente pudieron ver también las marcas de pasto quemado, incluso me acuerdo que unos vecinos tenían un mono que decían que se había vuelto loco y falleció a causa de este evento. Pero sí, Ferguson en su libro, él tenía un índice para calcular la veracidad de los
avistajes de ovnis y este era uno de los más altos, como que era uno de los más veraces que se había visto. Claro, él aplica exactamente ese índice y sí, él era el más poderoso, si se quiere, muy interesante. Bueno, a ver, Sony 57, en cualquier momento se corta. Nico, muchas gracias. Entonces vamos a cerrar acá. Dale. Gracias por aparecer, sos mi cábala siempre. Además, recordemos que cuando se presentó tu libro, el primer tomo del libro, vos me diste la oportunidad de que yo te presente a su vez a vos. Y bueno, te quería devolver la gentileza y además, bueno, y con muchas ganas de encontrarnos nosotros con Nicolás y con las chicas, no nos vemos, pero yo creo que desde el verano, bueno, como mucha gente, ¿no? Por todo esto, pero nosotros éramos de juntarnos seguido y ahora nada. Y encima no sabemos cuándo nos vamos a volver a juntar. No, Así que Nico, muchísimas gracias por aparecer acá. Y yo les digo a todos, antes de que se corte, que algo que digo siempre cuando cerramos los recorridos. Las ciudades están hechas de cemento, están hechas de asfalto y están hechas de piedra, pero también están hechas de historias y de relatos que circulan siempre. Yo lo que quería contar acá y lo que siempre me interesa es ver cómo se construyen esos relatos y ver esa parte de la ciudad que no está por ahí reflejada, sino que circula de boca en boca. Y un poco también intentamos hacer eso acá con Nico. Nico, yo creo que nos vamos a volver a ver la cara acá en Área 51. Muchísimas gracias y acá nos despedimos. dale. Bueno, muchas gracias a vos por darme la oportunidad de estar en el primer programa y bueno, muchísimos éxitos porque creo que las temáticas seguro que las vas a elegir vos, que van a estar muy buenas. Y está bueno ahora en estos tiempos de pandemia que no hay otra cosa para hacer o que Claro, no hay otra manera de ir a charlas. Yo antes iba mucho a charlas y ahora no puedo, salvo por estos medios. Así que está muy bueno para la gente que está en sus casas y quiere leer, quiere informarse, tener esta oportunidad de hablar, de interactuar con alguien, de escuchar historias y que también forman parte de la identidad de la ciudad. Está bueno. Así que bueno, tal muchos cual. éxitos. Bueno, nos vemos, Nicolás. Hasta luego. Dale, Cerramos. nos Chau, vemos y chau. saludos para toda la gente. No hay otra manera de ir a charlas, yo Adiós. antes iba mucho a charlas y ahora no puedo, salvo por estos medios.